Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Pinela trayéndote palabra de Dios en esta hora. Y en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema cuando el pueblo de Dios se queja. Y vamos a considerar el libro de Números capítulo 11 del 1 al 3. El corazón quejoso de Israel. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Aconteció que el pueblo se quejó. Israel, habiendo sido ordenado, organizado, limpiados, apartados, bendecidos, enseñados a dar, se les recordaba la liberación de Dios, se les dio la presencia de Dios y las herramientas para avanzar a la tierra prometida. Están ahora en marcha a Canaán e inmediatamente el pueblo se quejó. ¿Cómo puede ser que una nación tan bendecida aún pueda quejarse? Dios ha hecho mucho y por Israel. Aún así ellos todavía murmuraban en contra de él. Por supuesto, sus circunstancias no eran fáciles, pero ¿qué pecado es para ellos el quejarse en contra de Dios, borrando el espíritu de gratitud en sus corazones? El pueblo se quejó y lo oyó Jehová. Este era un simple caso de causa y efecto. Nuestros corazones quejumbrosos desagradan a Dios porque nuestra muy poca gratitud por lo que Él ha hecho en el pasado y fe por el que Él puede hacer hoy mismo. No se nos ha dicho aquí exactamente de lo que Israel se estaba quejando. Quizás aquí es porque sus quejas son solamente ese corazón generalmente insatisfecho, no quejándose por alguna razón mayor, sino porque ahí es donde sus corazones están. Se encendió en ellos fuego de Jehová. Israel había evaluado el fuego de Dios como emblema de su presencia en la noche. Pero ahora ese fuego en la presencia de Dios se volvieron algo en alguna manera, una espada de doble filo. La presencia de Dios estaba allí para lidiar con el pecado como también para confortar a Israel. El pueblo clamó a Moisés. Idealmente ellos hubieran clamado a Dios mismo, pero con su bajo caminar con Dios ellos se sentían más cómodos con Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Moisés intercede por el pueblo y el fuego se extinguió. Pero el lugar es llamado Tabera, en otras palabras, quemado, como recordatorio de la estimación de Dios al corazón quejumbroso. En Números capítulo 11, 4 al 9, Israel se queja acerca del maná y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivos deseos. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche y el maná descendía sobre él y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Éxodo capítulo 12, 38. Dice que con ellos gran multitud salió de Egipto. Esto significa, no todo aquello que salieron de Egipto con Moisés eran étnicamente israelitas. Muchos egipcios y quizás otros foraneos fueron con ellos porque eran esclavos, compañeros en Egipto, y porque el Dios de Israel se ha mostrado a sí mismo más poderoso que los dioses de los egipcios. También hay un sentido en el cual Israel era mezcla espiritual. No todos tenían una genuina relación con Dios. Esto es una verdad de la iglesia visible también, en la cual Jesús dijo podría contener bien y mal hasta la cosecha final. Mateo capítulo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Tuvo un vivo deseo. La palabra en hebreo aquí era
Avak. Es también usada en pasajes como en Génesis, Samuel, en Job y en los Salmos, por el fuerte deseo de algo placentero, pero quizás pecaminoso, aunque no siempre. Israel tenía que rendirse esta ansia intensa, que sería cumplida a manos que cooperaran con ellos. Santiago 1:14 nos dice: sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La atracción al pecado es presente entre vosotros. Sin embargo, debemos ceder a ella en la elección de pecado. ¿Quién nos diera a comer carne? Esta era una pregunta rara de hacer, considerando que ellos tenían un Dios en el cielo que cumple cada necesidad. Parecía que Israel buscó por otro proveedor porque ellos no estaban satisfechos con lo que venía a ellos de la mano de Dios. Y están tan inquietos sobre esto que lloraron. Lágrimas de arrepentimiento o de dolor sobre el pecado o gozo en el Señor pueden ser hermosas delante de Dios, pero muchas lágrimas derramadas, incluso por creyentes, son derramadas sobre decepciones infantiles, por changuería, en otras palabras. Israel pudo haber proveído carne para ellos mismos. Dios no les prohibió cazar cualquier animal que encontraran en el desierto. Y tenían su rebaño, los cuales pudieron ser sacrificados para carne. Ellos no querían hacer nada acerca de sus deseos por carne, excepto llorar por eso. Nos acordamos, al describir la vida en Egipto, uno podría pensar que su esclavitud ahí era el cielo en la tierra para Israel. Uno podría pensar que sus platos estaban siempre llenos con increíbles comidas. Israel aquí está participando en la memoria creativa, escogiendo recordar ciertas cosas acerca de Egipto y exagerando estas cosas, mientras que al mismo tiempo escogiendo olvidar otras cosas. Nosotros seguidos pensamos de nuestra memoria como un proceso fotográfico, mecánico, el cual imparcialmente graba los hechos y después imparcialmente recupera estos archivos como si fuésemos una computadora. No es así en absoluto. La memoria, tanto en grabar y recuperar, es un proceso creativo, y las memorias pueden ser creadas de eventos que nunca pasaron. Esto es mucho más del dolor de las familias que han sido heridas por el síndrome de falsa memoria. De hecho, Dios proveía cada una de sus necesidades, aunque no cada deseo. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. De hecho, el maná era una excelente provisión. Aparentemente podía saber como dona. Sin embargo, proveía toda la nutrición necesaria para un largo viaje a través del desierto. Ellos nunca estaban satisfechos. Incluso Dios mismo no podía complacerlos. Ellos siempre estaban procurando su propia sabiduría a la de Él. Dios va a salvarnos en su propia manera o de ninguna manera. Porque de esa manera, siendo el plan de infinita sabiduría, es posible que podamos ser salvos en algunas otras. Números 11, 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Ahora, con lo antes dicho, podemos entender a muchos pastores que reciben de sus ovejas son quejas por aquí, quejas por allá, llamadas telefónicas a ciertas horas, inquietos, molestos. Oiga, hermanos que quieren pastorear desde sus casas, hermanos que quieren hacer el trabajo de Dios, el trabajo del pastor desde las bancas. Oh, porque Dios no te llamó a ti, Dios llamó al pastor como llamó a Moisés. Y tenemos que entender que no solo el pastor puede hacer todo, Dios, el pastor depende de Dios totalmente. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Ahora Moisés tiene un entendimiento correcto, sin embargo, no una actitud correcta todavía. Él no puede soportar todas estas personas solo. Dios lo va a hacer en él, por medio de él. Si realmente me amas, Señor, mátame ahora mismo. No es una oración correcta de la cabeza, pero es una oración honesta de corazón. Dios no va a responder la petición de Moisés, pero Él va a responder la oración de su corazón. Cuando estamos abrumados con tales sentimientos, es bueno para nosotros
llevarlo al Señor y dejarlo ir en lugar de cultivarlo nosotros mismos. Y que yo no vea mi mal. Esta era una oración que Dios no contestaría. Este era un juicio estricto, pero era una ayuda a Israel porque les enseñó a no ser gobernados por sus deseos. Después fue una gran ayuda para la nación. El pueblo de la tierra prometida debe ser gobernado por más que sus apetitos físicos o emocionales. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattava. Ellos llamaron el lugar Kibrot Hattava, lo que significa tumba de deseos. Hay gente en estos días que tiene muchos deseos. Hay gente en estos días que le reclaman a Dios: ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no me ha permitido lo otro? Hay muchas veces que tenemos que reprimirnos nosotros mismos y obtenernos, porque Dios puede permitir en nuestras vidas esos deseos anhelados, posiblemente una motora, un carro, y no hace más bien que montarte en ese vehículo y tienes un accidente y te llega la muerte. ¿Cuántos han tenido sus deseos con sus tumbas? ¿Cuántos han vivido en muerte espiritual porque ellos se rindieron a sus deseos y nunca encontraron su victoria sobre sus lujurias? Con esto te digo, hermano, si tienes, amén. Si no tienes, amén también. No te des al deseo de la lotería. No te des al deseo de los juegos que te traen dinero. Más bien que tu proveedor, que tu suplidor, el que te sostiene, el que te guía, el que todo te lo da, que es Dios, sigas dependiendo de Él. Él te suplirá conforme a su voluntad y no a tus deseos carnales. Y con esto los dejo. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.